contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en una consulta virtual. En estas dos últimas consultas virtuales del mes y del año vamos a hablar acerca de preguntas y respuestas. Muchos me han preguntado cosas en las redes sociales y ya es a veces difícil responderles a todos por medio de mensajes, y lo que hemos visto es que es mejor responder directamente aquí, y si surgen algunas dudas o preguntas más acerca de esto, por favor háganos llegar para poder en la próxima consulta virtual, el poder responderles también con mucho gusto. Entonces vamos a comenzar con algunas preguntas y respuestas que fueron las más repetitivas en el transcurso de estas sesiones que hemos visto acerca de las diferentes patologías neurológicas. Y nuevamente insistir que si ustedes con gusto tienen alguna duda o pregunta, los pueden mandar en redes sociales para poder hacer esto nuevamente y que sea más interactivo. Entonces va aquí Luis a ayudarnos a hacer las preguntas y aquí responderlas en una forma rápida, más amena y dinámica. dinámica para que se Exactamente. puedan responder la mayor cantidad posible. Bueno, pues el día de hoy no voy a salir a cámara, pero van a tener que escuchar mi voz. Doc, ¿con qué quiere empezar? Aquí nos tenemos preguntas para 3 temas: esclerosis múltiple, miastenia gravis y las polineuropatías. ¿No? Esclerosis múltiple empezamos, ¿verdad? Esclerosis, perfecto. Aquí más en esclerosis, pues la gente lo que nos estuvo planteando más que nada fueron ciertos casos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el primer caso nos pone las recaídas, ¿a qué edad se dan? Ok. Y pues si preguntan si es su factor determinante o no la edad cuando se tiene el padecimiento. No, se ha visto recaídas desde los 9 años de edad hasta los 69 años, que es de los pacientes más grandes que se han visto con recaídas. La esclerosis múltiple, la recaída que se da es principalmente por no seguimiento de control con los medicamentos. A pesar de tener los medicamentos, puede un paciente tener recaídas, pero disminuye mucho esta tasa de posibilidad de que haya una recaída. Entonces, la principal causa de recaída es que no esté con tratamiento. Y ya estando con tratamiento, la principal cosa que hemos visto como factor en pacientes con esclerosis múltiple para que puedan tener recaídas son déficit de vitamina D, ¿sí? O el que no tenga el control con su medicamento de base. Pero no, la edad no es un factor de riesgo para tener más o menos recaídas o tener unas recaídas en una edad en específico. Entonces, puedes tener 11 años con la enfermedad y nunca haber tenido una recaída y luego ya la tienes. O puedes tener recaídas en el primer año en 3 ocasiones. O sea, no es tanto, sin más que todo, medicamento que sea adecuado, correctamente aplicado, y los niveles de vitamina D que estén en niveles adecuados. Excelente, Doc. Aquí la siguiente pregunta nos está planteando, pues, más que nada un síntoma que está padeciendo en este caso el paciente o la paciente. Nos está comentando: Doc, tengo más de una semana donde tengo poca sensibilidad, perdón, donde no tiene mucha sensibilidad Ok. en su pierna izquierda. De igual Ok. manera siente un hormigueo en esa extremidad. ¿Es algún indicio de que puedo padecer esclerosis múltiple o se debe a otro factor? No, la principal causa de alteraciones de sensibilidad en esclerosis múltiple son 3. O que tengas la mitad del cuerpo exactamente con alteraciones sensitivas, porque quiere decir que hay un daño de lesión, una placa desminimizante en la región del lado contrario de tu cerebrito, en la parte de sensitiva. O que tengas alteración de sensibilidad en silla de montar, o sea, que sea alrededor de tu zona de genitales y en las partes interiores de ambas piernas y en las pompas. O 3, que tengas alteraciones de la sensibilidad en la mitad de la cara. Entonces, esas son las cosas que nos hacen sospechar dentro de muchas patologías que puedas también tener datos de esclerosis múltiple. Pero la esclerosis múltiple, para su diagnóstico, se necesitan los criterios de McDonald's, que sin lugar a dudas debe tener alteraciones en la resonancia magnética con lesiones desmineralizantes. Entonces, se vienen lesiones de placas desmineralizantes que son fáciles de ver en la resonancia magnética. Se ven lesiones blancas, y que esto al final de cuentas nos dice, tiene lesiones clínicas, tiene alteraciones clínicas el paciente. Entonces ahí ya hacemos el diagnóstico con criterios de McDonald's. Entonces, solamente por la pierna, el tenerla dormida por alguna razón, lo que menos nos hace sospechar es esclerosis múltiple. Dentro de las patologías, lo que más nos hace sospechar es o que tengas una radiculopatía, o sea, que tu raíz nerviosa esté siendo pellizcada, por así decirlo, comprimida por alguna alteración en tu columna lumbar, o que tengas una alteración de neuropatías metabólicas, diabética, o tengas alguna otra alteración de deficiencia de vitamina B.
Ok, excelente, Doc. Ya la siguiente cuestión, pues más que nada nos están preguntando acerca del origen de la enfermedad Sí. y pues sumado a ello, si existen actualmente algunas medidas que podríamos hacer quizá en nuestra vida cotidiana para poder prevenirla. No, hasta el momento no sabemos todavía qué lo causa, aunque hay un estudio muy bonito que hicieron en las personas que se iban al servicio militar en Estados Unidos, les toman muestras de sangre. Y al momento de regresar de algún tipo o ya sea prácticas o de combate real, les vuelven a tomar otra muestra de sangre. Entonces, hicieron estudios con más de 11,000 personas, 11,000 militares, que se fueron algunos a la guerra, algunos se fueron a prácticas especiales, algunos se fueron a reserva, y volvieron tiempo después, y vieron que algunos de ellos llegaban con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y al momento de revisar su estudio de sangre previo y el nuevo estudio de sangre, vieron que aquellos que tenían herpes virus, ¿sí? Perdón, virus Epstein-Barr, no, herpes virus, no, perdón, otra vez. Virus Epstein-Barr, Ok. ¿sí? Estaban con mayor posibilidad de desarrollar esclerosis múltiple que aquellos que tenían negativos para el virus Epstein-Barr. Entonces, si tú tenías el virus Epstein-Barr positivo antes de tener las lesiones desmielinizantes, ¿sí? La posibilidad de que tuvieras esclerosis múltiple era mucho mayor a aquellos que no tenían el virus Epstein-Barr positivo al momento de irse a la guerra. Entonces, de ahí se hizo un estudio, ¿sí? De regresión para establecer si había alguna relación, y sí, se vio una relación, pero son estudios de regresión, no son estudios que nos confirmen esto, es una alta sospecha. Pero para que esto nosotros podamos decir que sí es así, es un seguimiento a largo plazo de pacientes que son positivos contra pacientes que son negativos. Se hace un estudio corte para largo plazo y ahora sí ver quién desarrolla o no la enfermedad y si hay dentro de la patología algún tipo de daño por el virus como tal. Entonces, la sospecha es que sean por el virus Epstein-Barr, por ese estudio. Sin embargo, todavía no se ha confirmado como tal. Pero dentro de muchos estudios que están haciendo de subanálisis, está muy probable que esto vaya a ser la posible causa o una de las posibilidades para que se desarrolle más fácilmente la enfermedad. Pero todavía hasta ahorita no sabemos, todavía un estudio nos diga, esto es causado por esto exactamente, el esclerosis múltiple, no, todavía no lo tenemos. Se puede deber, digo, eso es no es una pregunta tanto del público, es una cuestión que a mí me surgió, Doc, pero se puede deber como el tipo de cáncer que muy probablemente tengamos algún factor hereditario o genético predispuesto. Sí, porque hay algunos factores genéticos que se han visto más involucrados, que han tenido mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad, y estos son factores de unos antígenos de superficie que se llaman antígenos HLA. Sí hay algunas personas que tienen algunos antígenos HLA que son de reconocimiento de superficie y que pueden desarrollar más fácilmente la enfermedad, pero todavía no es tan específico el que vaya a desarrollar la enfermedad. O sea, si tienes este tipo de alteración, no es 100% seguro que vas a desarrollar la enfermedad. A diferencia, por ejemplo, si un paciente se le saca el estudio y sale positivo para enfermedad de Lyme, va a tener los anticuerpos para Lyme positivos. Entonces ahí sí hay una relación de enfermedad de Lyme por anticuerpos antiborrelia burgdorferi. Aquí no. Aquí la esclerosis múltiple todavía hay algunos que son positivos para Epstein-Barr, hay algunos que son positivos para este tipo de alteraciones del antígeno HLA, pero no todos van a desarrollar la enfermedad. Entonces tenemos que ver por qué. Porque en este camino algunos sí desarrollan la enfermedad, algunos no. ¿Tiene algo que ver esto o solamente fue algo situacional? Entonces todavía no lo sabemos, pero yo creo que en unos 5 o 10 años ya podemos saber por todo el avance que se ha visto con el virus Epstein-Barr, que hay muchos estudios, y con este tipo de anticuerpos de superficie, ¿verdad? Sí, claro, independientemente como quiera la medicina y la investigación año con año va avanzando, afortunadamente. Ya hemos escalado en su mayoría, Doc, lo que abarca esclerosis múltiple en general. Esta pregunta, pues podemos terminar con este tema para continuar con miastenia gravis. Pues aquí nos preguntan, ¿existen tratamientos para esta enfermedad? Esos tratamientos se llaman tratamientos modificadores de la enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente modifican el curso de la enfermedad. Antes, ¿qué pasaba? Hace 28 años, donde se hizo el primer tratamiento con interferón, no había nada para el tratamiento de esclerosis múltiple. Y los neurólogos maestros de nosotros que nos contaban que llegaban pacientes, les ponían inmunosupresores, les ponían inmunoglobulinas y solamente era observar cómo está el deterioro de la enfermedad. Algunos mejoraban un poco clínicamente, pero seguía el curso de la enfermedad, entonces seguía avanzando. No había nada para detenerla. Ahorita ya hay, porque modifican la enfermedad. En lugar de irse linealmente hacia abajo el daño, con estas se para el daño, ¿sí? Entonces, si se pusieran acá arriba el medicamento y acá abajo sin medicamento, se fueran así de diferentes uno y otro. Donde un paciente estaría muy bien y el otro estuviera muy mal. Por eso, antes ver pacientes con esclerosis múltiple eran verlos en silla de ruedas a tales años,
verlos con mucho deterioro clínico. Ahorita, ver un paciente con esclerosis múltiple la mayoría de las veces ni te das cuenta que tiene Exactamente. esclerosis múltiple. Y para eso cada vez hay más avances para el tratamiento médico óptimo para cada paciente, pero para eso hay que individualizar el caso, ver cómo están las circunstancias de cada paciente y con esto dar el tratamiento óptimo acudiendo con su neurólogo que lleva su caso como tal, ¿verdad? Exactamente. Y además el seguimiento que debe tener el paciente es muy importante, Doc, como nos ha estado mencionando en las cápsulas anteriores. Otra cosa, sí, nada más con un paréntesis. Eso de los pacientes con esclerosis múltiple, si había una relación. Ya hay dos subtipos de esclerosis. Bueno, antes se le decía que era subtipo de esclerosis múltiple, pero ahora se ve que son patologías totalmente distintas, aunque se parecen mucho a la esclerosis múltiple. Una es la enfermedad de Vick y la otra es la enfermedad por anticuerpos anti-MOG. Antes se pensaba que estas dos patologías, como eran también enfermedades desmielinizantes, eran subtipos de esclerosis múltiple. Ahora no. Se saben que son patologías totalmente con su daño, el por qué causa este tipo de alteraciones. En las enfermedades de Vick tienen anticuerpos antiacuaporina 4 positivos. Y la enfermedad de anticuerpos anti-MOG, obviamente tiene los anticuerpos anti-MOG positivos, se llaman enfermedad MOGAD. Entonces, ya se está sabiendo algunas enfermedades que lo causan. De esclerosis múltiple todavía no sabemos qué lo causa, pero hay algunas patologías que antes se pensaban que era subtipo de esclerosis múltiple. Como ya sabemos qué lo causan, ya son patologías distintas, ¿sí? Y el tratamiento es distinto. Pero llegan en común que son enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener un poco tiempo donde tengamos más noticias y a lo mejor ya sabemos a futuro qué lo causa la esclerosis múltiple, bro. Ok, Ya. excelente. Muchas De gracias. igual manera, para reforzar la información acerca del padecimiento de esclerosis múltiple, recuerden seguir los videos anteriores que tenemos en el canal de Neuromesa, donde cada vez estamos indagando más acerca de este padecimiento. Gracias. Ok, Doc, continuando pues con el programa que tenemos ya preparado de este tipo de preguntas, avanzamos al tema de la miastenia gravis. Ok. Pues vamos en este caso nos preguntó mucha de la audiencia que cómo se detecta este padecimiento, ¿no? Y si Sí. se puede confundir con alguna otra enfermedad neurodegenerativa. Sí, la enfermedad de miastenia gravis, los pacientes empiezan principalmente con alteraciones visuales, visión doble y caída del párpado. Es casi específico de esta enfermedad, aunque no es la única, hay algunas otras, pero son muy poco el porcentaje, de que si llega un paciente a la consulta con visión doble y caída del párpado, casi siempre es miastenia gravis. Aunque ahorita tengo el caso de una paciente que no tiene miastenia gravis, ya le hicimos los estudios. ¿Cuáles estudios son los estudios para el diagnóstico? Son dos. Anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina y un estudio que se llama prueba de Joly o prueba de estimulación repetitiva. Como en esta enfermedad el músculo está cansado porque está bloqueado parcialmente por unos anticuerpos que llegan en esa zona, entonces al estar el músculo cansado, si nosotros les ponemos un estímulo eléctrico, se va a cansar más el músculo. Entonces le hacemos una prueba de agotamiento del músculo. Le hacemos 10 estímulos y los 10 estímulos medimos el estímulo del músculo al darle 10 estímulos eléctricos. Y si damos 10 estímulos en un músculo, los 10 estímulos deben de tener la misma cantidad de fuerza o de contracción muscular medidas en milivoltios, ¿sí? Entonces me deben de dar en la gráfica las 10 mediciones o barras de la misma cantidad de fuerza. Los pacientes con miastenia gravis no. En la tercera o cuarta le empezamos a dar estímulos y se empieza a agotar. Y empieza a ser muy poca la cantidad de fuerza del músculo y el estímulo que éste recibe. Entonces empiezan a estar así fuertes y luego al cuarto empieza a bajar más del 10% o más de la fuerza muscular. Y con eso hacemos el diagnóstico positivo con la prueba de Joly para este tipo de enfermedad. Hay pacientes que tienen prueba de Joly negativa y anticuerpos positivos, por eso hay que pedir los dos estudios ante la sospecha clínica. Me acaba de suceder el caso de un paciente. Le pedimos la prueba de Joly negativa. El paciente tenía un ojito que se le iba hacia este lado y un ojito que se le iba hacia este lado. Entonces tenía una exotropia, ¿sí? Progresiva, un exoftalmos progresivo. Entonces el paciente tenía esa exotropia progresiva, ¿sí? Entonces el paciente sospechamos algunas otras patologías dentro de este miastenia gravis. Hicimos la prueba de Joly negativa, pero le hicimos los anticuerpos y salieron positivos. Entonces hicimos el diagnóstico de miastenia gravis ocular. Se tuvo que llevar a hacer todos esos estudios para llegar a la conclusión, Sí, ¿no, nos Doc? tardamos 3 semanas con el paciente por la dificultad del diagnóstico, pero ya por fin hicimos el diagnóstico de miastenia gravis ocular y ahí dimos tratamiento y el paciente ya está mucho mejor. Doc, por ejemplo, si no se hubiera hecho o si no se hubiera indagado un poquito más a fondo con el análisis, ¿con qué padecimiento se hubiese confundido? Con una enfermedad que se llama una exotropia
oftalmoplégica progresiva. Ok. Es una enfermedad causada por alteraciones mitocondriales en las neuronas que van a tener un control de la movilidad de los músculos oculares y que en esta va progresando el daño. Igualmente los músculos que están ahí adentro de los ojos, que se llaman músculos oculares como tal, se van alterando y van haciendo que vayan perdiendo la fuerza para mantener los ojos unidos y estos se van haciendo hacia afuera en forma progresiva. Entonces, esa es una de las posibilidades. Las otras eran miopatías por tiroides o enfermedad tiroidea que salió negativo el paciente. Y la otra era enfermedad miasteniformes. ¿Sí? Entonces eran diagnósticos diferenciales, pero al final de cuentas salió positivo con los anticuerpos y hicimos el diagnóstico de miastenia gravis. Excelente. Digo, al fin y al cabo, pues se busca el beneficio completamente para el paciente. Sí, porque ya con eso dimos el tratamiento y ya el paciente está funcionando, ¿verdad? Excelente. Y justamente, Doc, la siguiente pregunta que nos están planteando aquí, pues va relacionado mucho a los padecimientos. Ok. Nos preguntan si la fibromialgia, disculpen, o la miositis y cansancio crónico a raíz de la pandemia, que si tienen alguna solución pasado el tiempo y dándole seguimiento al tratamiento. Ok. La fibromialgia en pacientes después de pandemia, si tuvieron COVID positivo, habrá que descartar que más que fibromialgia no sea algo que se llama COVID long haul o que son personas que persisten con el virus del COVID positivo en su cuerpo y siguen presentando anticuerpos positivos contra el virus del COVID. Muchas veces ya no nos hacemos, cuando salimos positivos para la enfermedad de COVID-19, ya no nos hacemos estudios de control porque decimos, no, ya se me quitó y ya no hay. Y si tienes positivos todavía los anticuerpos a largo plazo, puedes tener una enfermedad de larga evolución del COVID, se llama COVID long haul. Y que con esto son pacientes que se sienten cansados, fatigados, con alteraciones de sensibilidad en manos y piernas y que persisten con la enfermedad como tal en su cuerpo y que siguen desarrollando anticuerpos y la enfermedad sigue activa. Entonces tenemos que descartar primero que todo esto. Si se descarta esto o si no fue secundario a la enfermedad COVID-19, la fibromialgia es una enfermedad que todavía no tenemos un diagnóstico, el por qué pasa. Sabemos que son pacientes casi siempre femeninas, aunque también hay hombres que lo pueden padecer, con cansancio crónico, dolor de cuerpo, alteraciones musculares, pero nada más hasta ahí. No tenemos alguna otra forma de hacer un diagnóstico con estudios de imagen, con estudios de gabinete o con estudios de biomarcadores, o sea, estudios en sangre. Y lo que sí nada más es que son pacientes que se sienten cansados y cumplen criterios donde se les toca en algunos puntos y salen muy dolorosos esos puntos, se llaman puntos de gatillo, y otros puntos que no son positivos, no les duele al paciente. Entonces es una forma para hacer el diagnóstico como tal, pero no tenemos todavía un estudio biomarcador que nos diga, sí, sin duda es fibromialgia lo que estás teniendo. Entonces por eso todavía la enfermedad está en etapas iniciales para el diagnóstico y también etapas iniciales para el tratamiento, porque antes se pensaba que eran pacientes que tenían histeria o que tenían alguna ganancia secundaria con enfermedad psiquiátrica y ya se vio que no es así, que es una enfermedad, que apenas vamos desarrollando criterios diagnósticos para el diagnóstico como tal e inicio de tratamientos, aunque el mejor medicamento es duloxetina, a veces hay algunos otros medicamentos que se pueden utilizar. Ok, excelente. Doc, aquí nos están planteando casos hipotéticos en el tema de comezón en el cuerpo y piquetes como si fueran agujas en algunas partes del cuerpo. ¿Qué es lo que lo ocasiona y si se relaciona o no con la miastenia gravis? No, la miastenia gravis es totalmente motor. El problema es motor. Se me cae el párpado, no se mueven bien los ojitos, tengo debilidad, no puedo respirar bien, no puedo pasar alimentos. Nada sensitivo. La miastenia gravis es estrictamente motora. Que puede dar algunos datos sensitivos por el uso de medicamentos, esos son efectos colaterales, pero solamente es motor. Y el que tengas piquetes, molestias en el cuerpo, más nos puede hablar acerca de neuropatías o de trastornos de ansiedad. Los dos pueden dar este tipo de alteraciones sistémicas. No quiere decir que todo sea ansiedad, para nada. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y ver si tienen estudios positivos para polineuropatías, que también puede dar comezón, dolores en forma punzante, piquetes en el cuerpo, pero que tenemos que ver todo el entorno del paciente para el diagnóstico diferencial. Básicamente todo su historial clínico, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí se reforzaría o tuviera algún tipo de relevancia que el paciente se realice alguna biometría hemática o algún perfil bioquímico, o qué estudios usted le recomendaría para esas personas que quizá tengan dudas de que hay alguna pues afectación o irregularidad con su cuerpo. No, por el momento no hacerse estudios de laboratorio porque
muchas veces pueden ver estudios anormales y creer que esa puede ser la causa de su problema y a la mayoría de las veces no es así. Entonces, primero, el verlo clínicamente y de base en eso va a hacerle los estudios pertinentes. Por ejemplo, si vienen con un dolor punzante en las extremidades, tanto de manos como pies, pues ahí hacerle una electromiografía de velocidad de conducción nerviosa para demostrar una polineuropatía. Pero si es un paciente que se le duermen las manos y los pies, le dan piquetes, pero tiene un mal control de su diabetes, pues lógicamente es una neuropatía diabética y nada más le pedimos estudios específicos para eso, ¿verdad? Entonces, para no hacer gastar más al paciente y para saber exactamente qué estudios hacer, primero es necesario verlo clínicamente para que no hagamos que el paciente gaste de más, Ok, que no se vayan a usar más estudios que a veces no son necesarios, ¿verdad? excelente. Doc, y pues para terminar el tema de la miastenia, nos están planteando, mi suegro tuvo un evento embólico traumático. ¿Qué tipo de terapia o qué tipo de a qué cree que se deba? Estamos hablando de una persona mayor de 60 años. Sí, cuando tienen una enfermedad vascular cerebral, los pacientes, muchos en el norte del país, tienen grasa en el cuello, grasa en las arterias carótidas, porque el colesterol nada más tiene dos lugares en el cuerpo humano donde se va a almacenar, en el hígado, y si comemos de más y aparte el hígado ya está lleno, dice el hígado, ¿a dónde lo mando? Pues mándalo a las arterias, y manda el colesterol a las arterias, y la bifurcación de las arterias se queda pegadito el colesterol, y esto hace que tengamos el riesgo, porque siempre está pulsando nuestro cuerpo, nunca deja de pulsar, porque si no nos morimos. Entonces, pulsando la sangre, pum, 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 y pegando a estas plaquitas de grasa. Llega un momento en que desprenden una plaquita de grasa, viaja, ¿sí? Cada vez es menos el calibre del vaso sanguíneo hasta que llega un momento en que esta tapa el vaso sanguíneo y toda esa zona que le iba a dar irrigación a esta arteria ya no la va a irrigar, entonces el paciente va a tener daño. ¿Por qué? Porque esa zona hace isquemia y se infarta. Y ese es el dato de infarto. En la mayor parte del mundo, la principal causa es que tengan fibrilación auricular, que el corazoncito empieza a latir en forma normal, lata normalmente pum, 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 y que por alguna razón, tabaquismo, exposición a humo de leña o por la misma edad, empiezan a tener alteraciones y empiezan a fibrilar, a hacer fibrilaciones paroxísticas. Y al momento de hacer esta fibrilación pueden lanzar coagulitos y al cerebro o a otras partes del cuerpo y hacer el daño. Se llaman enfermedad aterotrombótica o cardioembólica por fibrilación auricular paroxística. Ese es el mundo, pero en lugares donde tenemos mucha obesidad, como el sur de Estados Unidos, norte de México, algunas zonas de Brasil, algunas zonas de China, la principal causa es aterosclerosis carotidia. Entonces hay que valorar al paciente si no tiene una cantidad de grasa importante, hacerle un ecocarotidio y demostrar que no tenga este tipo de alteraciones. ¿Con qué se relaciona más? Dicen ustedes, bueno, ¿quién tiene más riesgo de tener este tipo de alteraciones? El perímetro abdominal es el más importante para establecerlos. Si tú tienes más de 41 años, hombre, o más de 45 años, o por menopausia, mujer, y tu talla de pantalón en el hombre es más de 34 o 34, y si es mujer, más de 26, perdón, de 28, es 28 en la mujer y 34 en el hombre, ya tienes factores de riesgo para tener este tipo de enfermedades. Entonces, es una relación directa de cuándo nos puede hacer daño a nuestro cuerpo. Entonces, si yo me pongo uno, no apretado obviamente, de talla de pantalón 33 para abajo, ando bien. Si mido más de un 87, de 34, máximo. Aunque ya mida 2 metros 10, 34 es la talla del pantalón para decir que estamos en una talla correcta del índice de abdomen. Si eres mujer y mides menos de 1,82, que casi todas las mujeres del mundo miden menos de 1,82, tener talla de pantalón 28 es tu límite. Si tienes más de esto, ya tienes factores de riesgo para posmenopausia, tener evento vascular cerebral, enfermedades carotidias, coronarias, ¿verdad? Excelente, Doc. Doc, antes de finalizar, algo que quisiera agregar, digo, me gustaría dejar, comentarle al público que vamos a generar una segunda parte porque todavía hay muchas dudas acerca de la miastenia gravis y acerca de las polineuropatías, Doc. Claro que sí, con mucho gusto decirles que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y el decirle todo esto, me encanta como lo ven y pues me han dicho algunos pacientes, doctor, ¿sabe qué? En la consulta me leí una vez o vi una vez un video suyo donde hablaba de qué hacer en una urgencia, en una crisis convulsivas y ya lo hago con mi familiar. Digo, valió la pena entonces, que alguien lo haya visto y que nosotros tratemos de llevar lo más científico posible todas aquellas recomendaciones. Hay otros pacientes que me dijeron, ¿sabe qué? A mi mamá yo la vi que estaba con la boca apenas empezando a chicarse y empezó a hablar raro. Me la llevé a urgencias como me dijeron, ¿sí? Y me había visto en una ocasión y pudimos hacerle una terapia que se llama terapia trombolítica y se salvó de esa embolia.
No quiere decir que siempre se va a salvar, pero con ese caso valió la pena todo lo que hemos investigado antes de venir aquí con ustedes, porque antes de venir con ustedes, nosotros leemos bastante para hacer lo más, eh, que tengamos en la mayor asertividad, no decir ningún comentario que no sea lo que la ciencia no nos diga. Esto de preguntas y respuestas me gusta mucho. Tengo muchas preguntas y respuestas cada vez se van juntando un poco más. Y yo creo que a lo mejor vamos a hacer, aparte de los consultas virtual, voy a hablarlo aquí como quiera con todo el equipo de trabajo, otra de preguntas y respuestas nada más, porque son muchas, para no poder atrasarme en estas y que vean que no les estamos haciendo a ustedes caso en redes sociales. Pero a veces el tiempo es tanto que no podemos contestarlas, pero con mucho gusto tener este tipo de preguntas y respuestas. Y aquellas preguntas y respuestas que tengan, mándenlas por favor para poder contestarlas. La próxima ocasión, el próximo martes, también vamos a tener la segunda parte de preguntas y respuestas. En la época de vacaciones, pues no va a haber, vamos a repetir uno de los programas que ya están establecidos. Y luego ya nos volvemos a ver nuevamente en enero con la consulta virtual. Y vamos a ver si ponemos ya uno consultas de preguntas y respuestas, pero ya en un día en específico, ¿verdad? Exactamente, Doc. Pues como les comenta el Doc, dejen ahí sus preguntas. Vamos a estar trabajando en ello para darle seguimiento como el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos toda esta información, Doc. Y como menciona, pues ya tuvo el ejemplo claro del paciente en el cual supo qué hacer. Sí, me dio mucho gusto. Y pues yo creo que es información que nos beneficia a todos, incluso a los de equipo de producción que estamos aquí apoyándolo apoyando en este tema de la difusión. Y pues muchas gracias a ustedes que están viendo este live y pues esperamos que siga creciendo mucho este proyecto, Doc. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, que tengan muy excelentes fiestas, como quieran, nos vamos a ver el próximo martes, les deseo que pasen una feliz Navidad y que estén en compañía de sus familias, sus amigos por estas bonitas fechas. Excelente, muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes. No olviden suscribirse a todas las redes sociales del doctor Alfonso Mesa y pues también compartan este contenido que es de suma importancia. Les agradezco mucho y pues les deseo un bonito martes. Yo sé que no es inicio de semana, pero pues casi, casi. Gracias a todos, cuídense mucho, gracias a ustedes.